Títulos de los diarios quizás más destacados de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a... Bueno, lo que quería mostrarte tiene que ver justamente con las elecciones en el día de ayer y los distintos actores que participaron en este sufragio. Quizás el dato más sobresaliente es la poca participación que tuvieron los porteños, las pocas ganas de ir a votar. Apenas el 53% del padrón. De esto se desprende después cuáles son las zonas que han tenido mayor influencia en la victoria y en la derrota de Adorni y de las fuerzas políticas que enfrentaban al gobierno nacional, en este caso concretamente con un Leandro Santoro que a simple vista y en mi punto de vista ha hecho una buena elección enfrentando a las dos fuerzas de representación de la derecha. Allí un Adorni que fue casi, te diría, hostigado por las cámaras, era la figura nueva. Era quien las encuestas lo daban como en un segundo lugar cómodo o hasta tercer lugar cómodo y se alzó con una victoria inesperada. Bueno, chicos, estamos acá, mirá que tenemos eso ahí en barrida. Hay que ver y analizar cómo fueron estas elecciones y nada mejor que hacerlo con una de las mejores, si no la mejor analista política de la República Argentina, Silvana Varela, que creo que ahora me está escuchando bien. ¿No es así, Silvana? ¿Cómo va? Sí, así, un poco mucho lo tuyo, pero sí. Bueno, usted sabe que a mí se me caen los elogios para con usted, más allá de que en algún grupo a veces tengamos opiniones divergentes. A ver, lectura general. Yo decía recién, ¿no? Digo, más allá de un segundo puesto no tan alejado, Leandro Santoro quizás fue el que mejor elección hizo, más allá de que, ok, las elecciones se ganan por un voto. Digo, no hay... Yo ni siquiera lo analizaría desde el punto de vista, creo que incluso lo habíamos hablado antes, digo, para mí no, la elección no era, no iba a cambiar en función de si ganaba o no ganaba, sino de si podía llegar a pasar su propio techo, y la verdad que no lo hizo, con lo cual yo no sé si lo calificaría como una muy buena elección. Creo que estuvo dentro del parámetro de lo que se esperaba, que era de 27 a 30, 31 hubiese sido... Quizás sí un poco más sorprendente, un 31-32 como daban algunas encuestas, hubiese sorprendido, hubiese estado más cerca de pasar su propio techo. Me parece que el número que obtuvo no es ni más ni menos que lo que se esperaba que tuviese. O sea, después, si salía primero o no, iba a tener más que ver con cómo se reordenaban los votos del resto de las fuerzas políticas, que de hecho fue lo que sucedió, ¿no? Es decir, creo que todas las encuestas que también digo, hay capítulo aparte, basta de encuestas, ¿no? Digo, o acá hay un fracaso rotundo de las encuestas y de los encuestadores, o hay un fracaso rotundo de la operación que hay a través de las encuestas, porque yo he visto encuestas que decían que había un candidato que tenía el 4%, que no llegó ni al 1%. Entonces digo, me parece que hay tal... esto es como cuando los chicos rompen el juguete, ¿no? ¿Viste? Cuando vos le das un juguete y lo rompen. Entonces creo que vamos camino a que ya nadie le crea las encuestas. Yo creo que hubo encuestas reales, no se publicaron. Es más, yo te diría que el gobierno tuvo una encuesta real y te voy a decir por qué. Porque Javier Milei tenía previsto viajar a Roma para estar en la entronización del nuevo Papa y suspendió, a mitad de semana, suspendió su viaje a Roma. Con lo cual ahí dije, me parece que tiene que ver con que tiene alguna noticia que lo dé como que van a quedar arriba en las elecciones, o por lo menos que está muy cerca de quedar arriba, porque si no, no se hubiese quedado. Así que evidentemente hay sondeos reales, pero no son los que se publican, con lo cual creo que tenemos que empezar a decir, bueno, dejen de creer en las encuestas o dejen de manejarse en función de las encuestas porque están partiendo de un mal diagnóstico, ¿no? Todas las encuestas daban una paridad y una pelea entre Silvia Lospenato y Manuel Adorni. Yo creo que era lo que además el PRO quería comunicar. A esto voy, digo. Me parece que no es que
quizás no existan encuestas reales. Existen, pero no son las que se publican. O sea, las que se publican en función de la operación, de quien las paga y que necesita hacer eso para direccionar el voto. Entonces, creo que justamente el PRO venía diciendo, no, si estamos arriba, venimos peleando, somos nosotros, etcétera, etcétera. Además, el bastión de la ciudad de Buenos Aires era desde hace 20 años exclusividad del PRO. Y lo que hicieron fue todos contra el kirchnerismo, entre comillas, ¿no? Digo, porque además, a su vez, paradójicamente fue una campaña donde Cristina Kirchner no apareció, donde el nombre de Cristina Kirchner no apareció, donde el candidato, que supuestamente era el kirchnerismo, nunca se referenció con el kirchnerismo, sino por el contrario, hizo bastante alarde de su origen radical devenido en este sector progresista / peronista / filokirchnerista. Pero la verdad que fue una campaña rara desde lo ideológico en ese sentido. Sin embargo, todos los demás, o por lo menos las fuerzas que peleaban entre sí con más prepotencia, los dos dijeron, no, bueno, tenemos que, nosotros somos los únicos que pueden ir contra el kirchnerismo. Mauricio Macri levantando la bandera y agitando el fantasma de tenemos que hacer algo para que no gane el kirchnerismo, esto de ir desunidos va a hacer que gane el kirchnerismo. Bueno, finalmente lo que hizo fue que la gente eligió uno de los dos, el que le pareció que tenía más fuerza. Generalmente tiene que ver con la percepción de aquel que está en el poder en ese momento todavía con buena cantidad de poder, vaya la redundancia, y direccionó el voto, o sea, el famoso voto útil. La realidad es que también yo creo que hay una apatía absoluta que creo que los dirigentes van a tener que empezar a analizar, porque acá también hay, acá ganó el voto a nadie, ¿no? 40 y pico % no fue a votar. Ese fue el verdadero ganador. Entonces hay que pensar qué pasa con esa gente, qué es lo que los está excluyendo, qué es lo que no los está convocando, o qué es lo que sienten que evidentemente ninguno de los espacios políticos representan o los representa como para que justifique ir a votar, o que sienten que bueno, que su voto haga lo que haga, no va a tener sentido. Digo, evidentemente no hay nada convocante, nada que los esperance, nada que les den ganas de decir sí, voy y apoyo a este candidato o creo las ideas de este espacio. Creo que el gran análisis que tienen que hacerse ahora los espacios políticos es en función del ausentismo, más que en función de quién ganó y quién perdió. Me parece que los porcentajes de Santoro están dentro de lo que se preveía que estuviesen. Lo que cambió fue que nadie daba a Dorni con el doble de los Penato. Claramente hubo una transferencia de votos del PRO hacia La Libertad Avanza, que no son seguramente votos ideológicos desde el punto de vista de la pertenencia partidaria, sino que son votos ideológicos desde el punto de vista de no quiero que gane el kirchnerismo, que fue lo que se decía en las campañas, ¿no? Es decir, frenemos al kirchnerismo, como si además Santoro ganando una banca más fuese a manejar la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, la percepción, la pelea, lo que se instaló en los últimos años desde muchos medios y desde las redes y desde el discurso de los dirigentes es eso, o sea, kirchnerismo, antikirchnerismo. Que no importa si es kirchnerismo o no, la percepción es esa. A ver, también lo hemos discutido ayer. Hubo justo el presidente Javier Milei acaba de hablar en el programa del AGE, restándole importancia, y yo entiendo que para vos, digamos, porque lo hemos visto, ahí chicos les pasé el video, el cortito del presidente Milei, donde le resta importancia a algo que para mí tiene grave consecuencia al ser avalado, aunque no sea avalado desde lo institucional, el tema de las fake news y de del uso de la inteligencia artificial respecto de un video que se dio a conocer el día sábado, que lo avalaron los tuiteros oficiales, Silvana, digo, el Gordo Dan, FIJAP, creo que un funcionario del Ministerio de Educación también hizo esta referencia, digo, y que ha tenido, bueno,
Es real que el voto de los adultos o de la gente más grande es la que más se resistió el día de ayer, ¿no? Y que mucho ha tenido que ver el voto joven en la elección de Adorni. Muchos se reían en las redes sociales cuando veías las caras de los distintos, ¿cómo decirlo? Bastiones muy jóvenes en la ciudad que decían vamos a ir a defender el voto de Adorni y demás. Pero hay mucha gente que creyó en los videos de inteligencia artificial que le realizaron en contra de Macri, y que Macri ayer denuncia a la mañana en el café Tortoni. Vos me decís que eso... Lo dijiste ayer y me lo contaste ayer. Eso tiene poca influencia, me decís vos, en la gente. Para mí tiene poca influencia porque vos llegás a las urnas y la oferta de la candidatura de los Penato estaba. Así que la verdad que no sé cuánta influencia puede tener, cuánta gente puede cambiar su voto porque le dijeran o porque viera un videíto de Macri que dijera. Primero, a cuánta gente real le llegó. A mí, por ejemplo, no me llegó. Mirá que vivo en redes y sin embargo no lo había visto. Hasta que lo compartieron en un grupo de prensa, no lo había visto. Con lo cual digo, no sé qué tanta penetración pueda tener ese video fuera del mundo de las redes, muy particular, muy de nicho, muy de pibes, y los pibes son los que justamente me parece que se sienten más identificados. Si tienen que elegir, vuelvo a lo mismo, ¿no? Digo, acá había como dos bandos, kirchnerismo, antikirchnerismo. Dentro del antikirchnerismo había opciones. Y a mí me da la sensación que justamente los más jóvenes, a la hora de elegir dentro del antikirchnerismo con quién referenciarse o a quién darle su voto, eligen naturalmente a Adorni porque lo sienten más cercano a ellos por un montón de situaciones previas incluso a ser el vocero presidencial, ni hablar ahora que es el vocero y que es Milei en la ciudad, que lo dijo Milei, dijo Adorni es yo, ¿no? O sea, soy yo en la ciudad. Ahora, fue el único candidato que no hizo una sola propuesta de campaña. Eso también es raro, Silvana. Porque no la necesitaba, porque justamente lo que se revalidaba ahí era... Milei. Era Milei. Yo Ahí creo está. que esta elección claramente sí fue una revalidación o no a un respaldo o no a la política de Javier Milei. Y yo creo que en la ciudad de Buenos Aires por lo menos la gente le dio el apoyo, claramente, porque Milei dijo, Adorni soy yo, punto, no necesitó decir más nada. Era Adorni soy yo, somos los que vamos por el antikirchnerismo, somos los que le vamos a poner el último clavo al ataúd del kirchnerismo, basta de pro, de los amarillos, etcétera, etcétera. Digo, con decir 2 o 3 cosas de la ciudad de Buenos Aires le alcanzó, porque vuelvo a decir lo mismo. Lo que hicieron fue direccionar el voto antikirchnerista, es decir, ellos leyeron que en la ciudad de Buenos Aires hay una gran cantidad de gente que por los motivos que fueren son antiperonistas / antikirchneristas. Listo, direccionaron ese voto, no necesitó más nada que eso. Y sí es cierto que la figura de Manuel Adorni para los chicos o para los más jóvenes es mucho más convocante que la figura de Silvia Los Penato, que claro, no entusiasma ni a los grandes. Entonces imagínate, es una persona claro, muy formada, yo no voy a decir que no, la verdad que conozco sus antecedentes, la conozco personalmente también. Es una persona muy formada, es una politóloga con mucha capacidad, muy laburadora, que con una mirada muy particular desde hace mucho tiempo, se ha forjado desde que era pasante. Pocos saben que tiene un origen peronista, Silvia Los Penato, pero bueno, lo dejamos para otro día. Bueno, pero bueno, digo, no le quito méritos en cuanto a su formación, lo que sí creo que no tenía claramente ningún tipo de carisma, no hicieron una buena campaña, no apelaron a poder sí, un yunque a nadie, claro, ¿no? Digo, ni a los chicos ni a los grandes. Sí, un yunque en el cuello, digo, con un Macri diciéndole. Macri al lado sí, diciéndole claro, de antemano que no iban a ganar. Claro. Entonces, la verdad que es muy difícil. Una campaña así es muy difícil. Claro. Fue una pésima campaña. Me parece que esto también debería replantear el rol de la jefa de campaña, que recordemos que la jefa de campaña fue María Eugenia Vidal, ¿no? Claro. Manejado evidentemente todo por Mauricio Macri, que sin embargo Macri, cuando ha sido sus propias campañas y ha tenido jefes de campaña, digo, una de las cosas que siempre se decía de Macri, que era un hombre
muy obediente en términos de acatar lo que le indicaban aquellos que diseñaban las campañas. Por eso acá me parece que hubo un muy mal diseño de campaña, probablemente una mala elección de candidatos. Silvia, insisto, es una persona muy formada, muy capaz. No sé si era precisamente la figura convocante para ser la número 1 de esa lista. Pero bueno, además de errarle quizás en la elección del candidato, también le erraron mucho en el tipo de campaña que propusieron. Y los votos se direccionaron, o sea, vuelvo a lo mismo. No es que Santoro tuvo menos votos de los esperados, tuvo los que más o menos todos le dábamos que iba a tener, con lo cual tampoco me parece una muy buena elección. Estuvo dentro de su propio porcentaje habitual. La sorpresa, en este caso sí, es la de Adorni, porque logra captar todo ese voto antikirchnerista, o mucho de ese voto antikirchnerista, para, bueno, ser él el que le doble en votos a Silvia Los Penato, al PRO, que me parece que, digo, acá, si querés, pongámoslo en términos de quién es el gran ganador, sin duda es Adorni, quién es el gran perdedor, sin duda es el PRO. Porque incluso después no te olvides que tenés ese 8% de Rodríguez Larreta, que muchos decían, no entiendo qué festeja. Y yo creo que yo festejaría, si yo fuese Larreta, festejaría exactamente igual que como festejó él ayer. Porque con prácticamente nada de apoyo, con prácticamente nada de dinero, con muy poco tiempo previo en términos de lanzamiento de campaña, le sacó más de la mitad de los votos del PRO, con todo el aparato del PRO, con la Ciudad de Buenos Aires siendo oficialismo, con toda la pauta enorme que maneja la Ciudad de Buenos Aires en los medios de la Ciudad de Buenos Aires, con alcance nacional, con lo cual me parece que claramente que lo de Larreta de cara al 2027, que en realidad eso es lo que a él le interesa, la proyección al 2027, es auspiciosa. A mí me parece que el resultado de Larreta ayer, consiguiendo 3 bancas cuando el PRO consiguió 5, sacando un 8% cuando el PRO sacó 15, y prácticamente con nada, digo, con pan y agua haciendo la campaña. Y sí, fue y además es su propia revancha personal. Sí, ¿no? llamó la atención la alegría que tenía Larreta, ¿no? Parecía ganar la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Vos tenés que ponerte en la cabeza de su propio objetivo. Larreta sabía que no ganaba, Larreta sabía que no iba a ser el más votado. Su pelea estaba con el PRO. Y me parece que en esa pelea es un muy buen número el que consiguió Larreta ayer y lo deja muy bien parado. Un número más chico quizá lo hubiese sacado del camino hacia el 2027. Él va camino al 2027 y a mí me parece que lo deja en una posición de caminante y está muy bien el número que consiguió ayer Larreta. No te olvides que además con esto él se mete en la legislatura porteña, claro, con lo cual va a tener una banca, con lo cual va a tener un micrófono, con lo cual vas a escuchar su voz hablando de las cuestiones que le importan a los porteños durante 2 años, y va a poder cuestionar, y va a poder plantear, y va a poder hacer discursos. Un tipo que claramente conoce la ciudad, Silvana. Digo, sin duda. Más allá de las posturas políticas, un tipo que conoce la ciudad y los reclamos de la ciudad. Y en términos de gestión, en la comparativa con Jorge Macri, es una persona a la cual los vecinos de la ciudad de Buenos Aires le reconocen que les gustaba más la ciudad, a muchos les gustaba más la ciudad cuando estaba Larreta que ahora con Jorge Macri. Sí, hay que decirlo. A mí me pasa lo mismo. Bueno, y cuando te digo esto, te digo incluso fuera de lo que es la cuestión ideológica, porque yo he escuchado, yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero he escuchado mucha gente conocida de distintas extracciones políticas que dicen lo mismo. Entonces, digo, acá también hay una revalidación a su gestión en comparativa con la de Jorge Macri, que no estaría siendo aprobada. Claro, con un Jorge Macri que aterriza en la ciudad de Buenos Aires mientras era jefe de gobierno o intendente de Vicente López, ¿no? Que hizo una muy buena intendencia. Sí, todos también. Los de Vicente López se lo reconocen. La verdad que hizo una muy buena intendencia en Vicente López, pero bueno, esta cuestión de cruzar la General Paz de esa manera, que el PRO la usó muchas veces, ya la había usado con Eugenia Vidal, que había sido vicejefa de gobierno y después terminó siendo gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Digo, no es la primera vez que la usaba, pero bueno, no. Creo que acá no tiene que ver con... El porteño ni siquiera le mira el documento y dónde nació, lo que mira es la gestión
y la realidad es que la mayoría dice que la gestión de Larreta era mejor que la de Macri, con lo cual creo que va camino a la pelea del 2027, va en ese sentido, probablemente a enfrentar a los dos. Y en esa mirada me parece que Larreta ayer tenía mucho para festejar, claramente. Me espera un cachito nada más, no sea tan mala. Total, hoy en día de frío no tiene que salir. ¿Cómo está con su casita nueva? Todavía muy no bien, la conozco. gracias a Dios, muy bien, muy lindo. Bueno. Tranquilo el barrio. Bueno, me alegro. No me afectó la lluvia. Está muy bien. Muy importante. Bueno, disfrute mientras se toma un cafecito. Acá Juan está trabajando como loco para que Silvana Varela en breve tenga sorpresa. Surprise, Lo vamos ojalá. Lo vamos a dejar allí en suspenso. El próximo sábado, tengo un cumpleaños, que no llueva porque si hace frío y llueve no me dan ganas de ir a laburar. No, voy de invitado, el cumpleaños de mi amiga Katiana Iñiguez. Un beso enorme, córtame esto, así se lo mando Cristian, porque si no va a decir que yo no me acuerdo de ella. 11 30 56 1200 es nuestro número de WhatsApp. Hace minutos el presidente de la Nación, Javier Milei, estuvo en el programa, como te decía, de Antonio Laje, allí en A24, donde, bueno, un poco, vengan conmigo, adelantó lo que supone va a ocurrir en la provincia de Buenos Aires, y esto sí le pido a Silvana Varela que tenga especial atención, porque dice el presidente Javier Milei que en la provincia de Buenos Aires se viene otro batacazo. Todavía no se conocen los nombres que van a encabezar las listas para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. No hay nada, no hay absolutamente nada, pero estaría bueno que escuchemos con atención esta parte de la entrevista de Laje, como te decía, al presidente Milei, donde dice que se viene un batacazo en la provincia de Buenos Aires en octubre. Como lo decía de esta manera, mira. Una alianza pro-kirchnerismo que el pro-Libertad Avanza. Bueno, hay alguna parte del PRO que se tiene que sincerar y decirle a la gente que los estafó, que son unos estafadores y que en realidad se pusieron de ese lado para ver si podían ganar una elección y pegar un cargo, pero que igual siguen teniendo ideas de izquierda. Ahora, eso por un lado, pero aquellos que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad, nosotros los vamos a recibir a todos, los vamos a abrazar a todos y, digamos, y vamos a hacer un espacio, digamos, en el cual vamos a hacer que todo lo que es del espectro centro-derecha, digamos, o sea, digamos, va a estar incluido, y nosotros tenemos confianza que en eso vamos a avanzar fuertemente. Las negociaciones están muy avanzadas y nosotros creemos que en la provincia de Buenos Aires vamos a dar otro batacazo. Bien, eso es con... Bueno, nosotros creemos que en la provincia de Buenos Aires vamos a dar otro batacazo, y la opinión de Silvana Varela, ¿cómo ve las elecciones? No a 2027, a 2025, en el distrito en el que todos quieren un triunfo, claramente, ¿no? Mira, yo creo que es probable, es posible, no es probable, pero digo, es posible que sí, que pudiesen dar un batacazo, porque la realidad es que si algo termina generando esta elección de la Ciudad de Buenos Aires es el condicionamiento absoluto de las decisiones de Mauricio Macri, es decir, no le quedó margen para decir nosotros vamos por separado o nosotros imponemos nuestros candidatos, porque no nos olvidemos que en la Ciudad de Buenos Aires esta cuestión de ir por separado, primero que fue una estrategia de Karina Milei que en su pelea con Santiago Caputo le acaba de salir muy bien. Esto la deja muy bien parada Karina Milei de cara al resto del armado político en el país, y evidentemente mal no le fue. Segundo, que la decisión de no ir juntos no tenía que ver solamente con ir a disputarle el bastión del PRO en el corazón del PRO, que creo que sí era muy importante para la Libertad Avanza poder terminar porque esto discursivamente ellos dicen queremos ponerle un clavo en el ataúd, el último clavo en el ataúd del kirchnerismo, pero yo te aseguro que también lo quieren poner en el del macrismo, porque justamente disputan el mismo electorado, quieren quedarse con toda la representación de ese supuesto antikirchnerismo o de ese supuesto antiizquierda, antisurdo, como le quieras llamar, en boca de Javier Milei, que es el electorado que durante los últimos años ha elegido o se ha referenciado con el PRO, y si nos vamos a mucho tiempo atrás, te diría que era
lo que se le decía el gorilismo, o lo que en muchos años ha representado el propio radicalismo. Entonces, bueno, quieren capturar ese electorado, quedárselo para La Libertad Avanza, y por eso también fueron a disputarle directamente en la ciudad de Buenos Aires y poder decir, bueno, nosotros no necesitamos ir como furgón de cola de turista, que era lo que les ofrecía Macri, ¿no? Es decir, poner algunos nombres de La Libertad Avanza, pero obviamente encabezados por el PRO, referenciados por el PRO, etcétera, etcétera. Lo cual me parece que en la provincia de Buenos Aires lo que esto genera es un efecto donde van a buscar ir juntos, sin duda. Acá no le queda margen a Macri para decidir ir separados. No creo que ninguno de los dos quiera ir separados porque esto los va a envalentonar para decir, bueno, ahora vamos a ganarle a Kicillof y a Cristina y a todo el peronismo junto en la provincia de Buenos Aires, y para eso necesitan ir juntos, porque si no por separado, claramente que ahí el peronismo se hace mucho más fuerte. Claro. Con lo cual creo que la elección de ayer condiciona a los dos por igual, ¿no? Condiciona el espacio de La Libertad Avanza y el PRO para poder lograr esa unidad y ver quién encabeza y ver cómo se gestionan esas candidaturas, y también condiciona al peronismo, que no le deja ningún tipo de margen para ir separado. Digo, esta interna, Cristina, Kicillof, y los de un lado y los del otro, serruchándose a sí mismos, me parece que la van a tener que cortar porque no les queda margen, si no van todos camino a una derrota importante de la cual después nadie se va a querer hacer cargo, ¿no? Es decir, si van separados, si fuerzan esta cuestión de la interna, digo, después ¿quién se hace cargo de esa derrota? ¿Quién es el mariscal de la derrota? No sé cuál va a ser el rol de Cristina Kirchner. Sinceramente, en este escenario me cuesta imaginarla peleando por encabezar. Yo creo más bien que va a tratar de buscar una salida un poco más elegante. No creo que tampoco encabezar una lista de legisladores de la tercera sección electoral sea la ideal, pero bueno, ahí se juegan un montón de otras cuestiones internas que sinceramente no sé si va a primar la cordura del análisis o si va a primar lo sanguíneo de cada uno de los sectores, ¿no? Bueno, muchos hablan de que esta elección del día de ayer tiene que ser mirada y observada por los dos referentes quizás más fuertes que tiene hoy el Partido Justicialista. Una es Cristina, por ser 2 veces presidenta, por ser quien conduce los destinos del partido hoy, y otro es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Acá ¿no? Te escucho muy bajito, Pablo. Ahí lo solucionamos. Digo, acá lo que digo es, el peronismo en su conjunto tiene que observar esta elección de ayer. Exacto. Porque va camino a una derrota monumental en todo el país. Porque además en algunos momentos donde cualquiera diría, yo ayer leí algunos que decían, bueno, pero si al final y al cabo en la ciudad de Buenos Aires hace años que el peronismo no gana. Sí, estamos de acuerdo. El tema es que vos tenías un mapa donde los colores estaban más distribuidos, porque el peronismo ganaba San Juan, el peronismo ganaba La Rioja, el peronismo ganaba Formosa, el peronismo ganaba, ha ganado Santa Fe, ganaba Córdoba porque De la Sota era peronista, ganaba Entre Ríos porque Bordet era peronista, y lo mismo hacia el sur. Entonces tenías un montón de provincias, San Luis, con los Rodríguez Sá. Hoy no tenés nada de eso, el peronismo no tiene nada de eso, el peronismo está prácticamente subsumido a pelear lo que le queda de bastión en el conurbano bonaerense, porque incluso después disgregás la provincia de Buenos Aires, vas a ver que la mayoría de los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires tampoco gana el peronismo. No, claro, el radicalismo es muy fuerte en el interior de la provincia. Claro. Sí, claro, el radicalismo es muy fuerte y sigue parado en ese sector de antikirchnerismo / antiperonismo, con lo cual va a terminar eligiendo la opción que se llame como se llame, esté enfrentada al peronismo. Entonces, la estrategia que ha tenido el peronismo en los últimos años de no terminar de enamorar a nadie, de estas peleas intestinas, de esta cuestión de pasarse facturas, de esta cosa de quiero manejarlo a dedo, por un lado los que quieren manejar a dedo, por el otro lado los que quieren empujar por una cuestión de edad y jubilar. Digo, toda esta cuestión interna de que viene teniendo el peronismo, lo ha llevado el peronismo también a su propia, a consumirse en sí mismo, ¿no? Esto de no encontrar
Yo creo que le falta encontrar la fórmula que enamore. Javier Milei encontró la fórmula que enamoraba en la última elección, que era diciendo las barbaridades que dijo, pero la gente se sintió representada porque estaba enojada. Y él supo capitalizar el enojo de la gente, supo representar el enojo de la gente y se mostró más enojado. Entonces, el que estaba enojado porque las cosas no estaban bien y veía a un hombre que estaba enojado y que se decía ser uno como ellos, etcétera, etcétera, los representó. El peronismo lo que tiene en los últimos años es que me parece que perdió la capacidad de saber a quién representa y perdió el encontrar cómo representarlos, porque hay un discurso muy arraigado en el peronismo que tiene que ver con la cultura del trabajo, que tiene que ver con la defensa de los derechos laborales, que también se perdió, porque se perdió el sistema laboral tal como estaba concebido hace 50 años. El propio Estado es tercerizador y tiene mucha gente facturando, siendo profesionales, siendo empleados, pero facturando y sin ninguno de esos derechos que se supone que uno tiene que tener como salario en blanco y obra social y aguinaldo y esas cosas. Un montón de chicos que no tienen como horizonte el entrar a una empresa y trabajar 30 años en esa empresa y jubilarse en esa empresa. Digo, cambió el mundo del trabajo, cambió la percepción de la gente respecto del trabajo y está dejando al peronismo también fuera de algunos sectores de representación. Ni hablar que otros de las cuestiones que aquejan a la gente, además de llegar a fin de mes, que es el tema de la inseguridad, hace años que lo venía dejando abandonado dentro de su discurso porque estaba visto como una cuestión de garantismo, antigarantismo, un discurso más de derecha, entonces no nos vamos a meter en eso, porque si no parecemos fachos. Bueno, lamentablemente, como decíamos muchos, la inseguridad le pega mucho más de cerca a los sectores más bajos, que son los más desprotegidos, que son los que tienen que salir a pie a trabajar, o que salen en horas muy tempranas o vuelven en horas muy tarde, y los chicos van a la escuela pública caminando o en bicicleta, y los arrebatan las mochilas. Digo, le pega más a ese sector que históricamente ha sido la representación del peronismo que quizás a un sector más acomodado que tiene otras posibilidades de entrar a un barrio cerrado, de tener algún tipo de seguridad, de protección, etcétera, etcétera. Entonces también hubo enojo por ese lado, por el sentirse abandonado desde ese lugar. Me parece que el peronismo, más allá de cómo le vayan estas elecciones puntualmente, tiene que empezar a pensar a quién quiere representar, a quién representa y cuál es el discurso o la propuesta que va a enamorar. Porque digo, esto de la crítica permanente hacia el otro, hacia la gestión del otro, hacia las ideas del otro, te pueden funcionar un tiempo. Después, si vos no tenés para mostrarle a tu electorado o al que vos querés que te vote una idea de que con vos va a estar mejor, difícilmente te voten. Sí, te vota por enojo en algún momento, pero después vota por esperanza. Sí. Quiero votar al que creo que me va a sacar de esta situación. Claro. Si siguen en la pelea y solamente la pelea, y me opongo al otro porque el otro es zurdo, o me opongo al otro porque el otro es de ultraderecha, y bueno, va a pasar esto, que el 40% de la gente no va a ir a votar porque no hay propuestas que los representen. Claro. Silvana, a ver, hay algo que no quiero dejar pasar. El peronismo más peronista, por decirlo, en estas listas 17 listas que compitieron en la ciudad de Buenos Aires, fue representado por Juan Manuel Abal Medina. ¿No? Digo, dentro de lo que se puede... No sé si Kim, el oriental que fue con Moreno, pero digo, el Santoro no es peronista, claramente, y como vos dijiste al inicio, mostró otra cuestión. Digo, me parece que quedaron... Hay algunas lecturas que quedan obsoletas, ¿no? Decir, no, yo soy PJ, yo soy peronismo puro, yo soy filoperonista, hace mucho tiempo que la gente no vota por obediencia debida hacia su sector de pertenencia en términos de afiliación política, ¿no? Digo, yo, no sé, escuchando la época de mis abuelos o de mis padres, era, no, bueno, si el partido tal dice tal cosa, yo voy y pongo boleta completa, y no se cuestionaba y no se decía nada. No existía prácticamente la idea del corte de boleta. Hoy me parece que la mayoría no son afiliados. De hecho, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el problema de eliminar las PASO? Que se eliminen. Y si quieren ir, no, pero si tenemos que discutir una interna, bueno, se hacen internas, que los partidos hagan internas como se hicieron siempre. No, bueno, pero para eso tenés que ser afiliado.
he escuchado que me han dicho personas que recontra supermilitan un partido político y sin embargo no son afiliadas. Entonces se perdió ese sentido de pertenencia en este sentido, ¿no? En el decir, no, bueno, porque yo soy el verdadero PJ o yo soy tal otra cosa. Yo creo que por más que Val Medina haya usado el sello X y haya dicho yo soy el verdadero peronismo, bueno, la percepción de la gente es otra, o la percepción de la gente es voy a votar al que tiene posibilidades de ganar, que es lo que siempre pasa. Esta cuestión de direccionar el famoso voto útil tiene que ver con eso. A la gente le gusta votar a ganador, no le gusta perder. No le gusta perder en un partido de fútbol, no le gusta perder una elección tampoco. O sea, tenemos ese instinto de quiero que gane el que yo voto. Entonces muchas veces pasa esto de que si yo tengo una ideología, en este caso antiperonista / antikirchnerista, y quiero que gane el que yo voto y quiero que pierda el que no quiero que gane, voy a ir a votar al que creo que le puede ganar, que es lo que pasó ayer con los votos que se direccionaron del PRO, o que antes habían votado del PRO, porque yo creo que no son tampoco de pertenencia del PRO ideológica, sino de pertenencia a un sector que se opone a otro sector. Bueno, fueron a Dornis y la gente chocha porque ganó el que ellos querían que ganara, ¿no? Entonces, creo que lo mismo pasa con esta cuestión. Digo, yo no me parece que haya un análisis para decir, bueno, murió el peronismo tradicional o nada. Ayer la mayoría del peronismo estaba claro que estaba representado en el sector o en la lista de Santoro, que después también deberá hacer un análisis si esa lista era buena o no era buena. Claro. Si los nombres que se proponían ahí realmente representaban a alguien o eran buenos candidatos, porque a veces pasa esto de... Yo recuerdo cuando me preguntaban en su momento si Aníbal Fernández era un buen candidato a gobernador y yo decía que era pésimo. Y todos me decían, no, pero la gestión de Aníbal Fernández, que son dos cosas distintas. Vos me estás preguntando si es un buen candidato, no me estás preguntando si podría ser un buen gobernador. Aníbal podría haber sido muy buen gobernador porque tenía una experiencia de gestión de la provincia de Buenos Aires, porque no tenía intenciones de ser otra cosa que no fuera gobernador, con lo cual hubiese estado 4 años muy abocado a la gestión y probablemente tratando de renovar esa gestión durante otros 4 años más. Ahora era un pésimo candidato porque tenía una imagen negativa muy alta, porque estaba pegado a la percepción de la gente de que era el amor, y un montón de cosas más que después se demostraron que no eran, pero la imagen quedó. Entonces, digo, lo mismo, bueno, había algunos integrantes de la lista de Santoro que no caían bien en ese sentido, tenían mala imagen. Ahora, acá hay otro tema. En octubre la Ciudad de Buenos Aires vuelve a tener que conformar una oferta electoral de cara a la elección general para diputados nacionales. Y me parece que muchos jugaron sus principales alfiles en esta elección, ¿no? Digo, que Adorni era un hombre que se pensaba incluso que podía llegar a ser candidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires, pero es un nombre muy fuerte del riñón de La Libertad Avanza. No me imagino con qué va a salir ahora de la galera para ir a terminar de poner el último clavo en la elección nacional y conformarse como el espacio más fuerte a partir de ese momento. Me están corriendo, Varela, lamento decírselo. Si no corto ya, yo me quedo sin trabajo. Así que me encanta. Ojalá esta semana, no sé cómo vamos a estar charlando, pero me parece que este análisis profundo, también dentro del Partido Justicialista, más que otra cosa, digamos, de ser quizás la fuerza más transformadora a esto que hoy lamentablemente está mostrando en elección tras elección, donde está perdiendo. Más allá de que en 2 haya ganado La Libertad Avanza, en 2 regionales, no en todas, sí es verdad que el Partido Justicialista está perdiendo un montón. Así que, discúlpeme, pero si no me voy ya, a mí me echa. Hablamos en la semana. Que siga muy bien. Silvana Varela es nuestra amiga analista política, sin ninguna duda, la mejor periodista también política del país.